Bueno, hoy debemos comenzar agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos ha acompañado en Acento TV, porque este programa, Escarbando y Acento TV, cumplen hoy 3 años, Gustavo. ¿Te recuerdas? Sí, parece que fue ayer, ya camina el niño. Sí, parece que fue ayer, pero realmente han pasado 3 años desde que el 17 de agosto del 2015 comenzamos nuestras transmisiones y comenzamos nuestras operaciones como Acento TV. De manera que igualmente este fue el primer programa que inició el 17 de agosto, tú y yo, y lo hemos mantenido transmitiendo cotidianamente los comentarios a las informaciones y a los temas y a los debates, participando en los debates sobre los temas más importantes del país. Y hay amigos ya que son muy leales, porque lo digo porque sí, reportan cuando hay cualquier fallo en el servicio de cable que tienen, sí, de inmediato reportan y dicen, miren, no se está viendo, sí, y uno hace la diligencia para que las cosas vuelvan a la normalidad. De manera que agradecemos la compañía en estos 3 años y prometemos seguir en este mismo esfuerzo fortaleciendo los contenidos de Acento TV y también de Escarbando. Bueno, ayer se esperaba que se produjese alguna sorpresa, Gustavo. Había gente que tenía la impresión de que como resultado de la aprobación de la ley de partidos iba a haber algún cambio en la composición de fuerzas de los gobiernos locales y del Congreso Nacional. No hubo en realidad ninguna sorpresa, ni en el Partido de la Liberación Dominicana se produjo ningún discurso ni ningún elemento que fuera discordante de lo que había acordado el Comité Político en relación con los bufetes directivos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de las posiciones en los gobiernos locales. Bueno, general, solo en la alcaldía de Santiago hubo cierto malestar, pero es porque Santiago es especial. En Santiago hay una tirantez muy grande, mucho antes de que tuviera cerca todo esto de la ley de partido, entre los danilistas y los leonelistas, a raíz de que Abel Martínez le ganara las primarias sí, a Monchi Rodríguez y que ganara después la alcaldía. Sí. Cuando Monchi fue ungido, si se quiere, por el danilismo. Sí, fue el doctor Euclides Gutiérrez Félix, dijo que el presidente lo había mandado, le levantó la mano, pero aún así Abel se acogió a que se acordó de que en algunos lugares iba a haber mediciones. Él se midió, salió bien en la medición, entonces se hicieron la primaria y ganó. Entonces ganó un joven que es danilista, pero habían señalado a otro y eso provocó cierto malestar. Dicen que él pactó entonces con otra fuerza, con el PRM, y eso como que trajo cierto disgusto. Sí, pero no hay sorpresa, Gustavo, en la composición. Más allá de ahí, no. Del hemiciclo, en la directiva que se escogió para presidir la sala capitular del ayuntamiento, tampoco ocurrió aquí en la capital. En realidad, en el caso del ayuntamiento del Distrito Nacional, lo que hubo fue un reconocimiento de todos los partidos a la transparencia. Sí, todo, el PLD, todo, reconocieron la labor de David Collado. Parece que se está llevando muy bien y está tratando de hacer las cosas bien. Bueno, lo que pasa es que también David tiene poca confrontación y tiene poco choque por temas de política o temas de decisiones de gobernanza en el gobierno local del Distrito Nacional. Pero además de que él no es una persona de conflicto en el aspecto político, eso evidencia que él ha tratado de manejarse de manera correcta. O sea, porque si ninguno lo objeta, eso quiere decir que él ha presentado las cosas en blanco y negro. No, y además fue algo, lo que ocurrió con David Collado, poco usual en la política dominicana, que en un aniversario, en el segundo aniversario de su gobierno local en el Distrito Nacional, los partidos políticos le dieron un reconocimiento por el manejo transparente de las finanzas del gobierno. Eso local es muy bueno para David, al mismo tiempo lo compromete a profundizar, ¿verdad?, la eficiencia administrativa en su gestión y a tratar de dar más.
Ya. Sí, porque de alguna manera lo comprometen también, que eso es muy bueno. Lo que me llamó la atención, Gustavo, fue que en el caso de la Cámara de Diputados, en la elección de Radamés Camacho y la designación de los voceros de los diferentes bloques, portavoces de los partidos, en general se dio la versión de que había habido un caos, que le había sido muy difícil a Fidelio Despradel como el diputado de mayor edad controlar, tomar el juramento, a Camacho y a los seleccionados en posiciones ejecutivas, vicepresidencia, por ejemplo, que fue como muy difícil. Pero en general, cuando uno busca, bueno, ¿y cuáles fueron las dificultades que representaron el supuesto caos que se tituló? Tú no lo encuentras en los textos. Siempre hay uno que otro diputado que hace un poco de ruido, que irrumpe, pero eso es lo más normal. Creo que fue la propuesta del diputado Pedro Botello, creo que sí. Del Partido Reformista, que él quiso proponerse y su propio bloque dijo, bueno, se sorprendieron porque ellos no sabían, pero como que a uno le dijeron, ¿y esto? Porque tú no nos consultaste. Sí, y además que él incluyó a gente del PRM como propuestos. Que también, ellos no sabían eso. Y ellos dijeron es que no está contemplado, nosotros no tenemos contemplado ninguna propuesta, ninguna plancha. Que hubiese que podía sido, interpretarse. Sí, cualquiera puede proponerse. Ahora, eso es casi un ejercicio, un esfuerzo inútil, porque usted sabe que ahí la mayoría la tiene el PLD y se iba a elegir a quien el PLD quería. Ya. Lo que sí también, Gustavo, fue interesante es el discurso de Radamés Camacho en la presidencia de la Cámara de Diputados. Él encabeza ahora la presidencia. Él ofreció tolerancia, él ofreció ejercicio democrático. Eso es bueno. Él ofreció transparencia, él ofreció una gestión que dista mucho de lo que él estuvo reclamando recientemente a un legislador del Partido Revolucionario Moderno. ¿Tú no lo recuerdas? No, él prácticamente intentó aplastar las voces como de Farideh Raful, y antes lo había hecho con otras diputadas que estuvieron en el pasado ahí. Ha sido un comportamiento de intolerancia el que él hizo desde su posición de diputado nacional. Vamos a ver ahora cómo se conduce desde la presidencia, que él le exige, de hecho, no es que lo prometa, le exige que sea tolerante, inclusivo y lo más democrático posible, porque él preside la directiva, pero no es dueño de la Cámara. No, y además él preside, sobre todo, teniendo que ofrecer oportunidades a todos los diputados que estén presentes en la sesión, en el hemiciclo. De manera que él no puede tratar de callar ninguna voz disidente. Recuérdate que lo que hizo Rubén Maldonado fue tratar de poner orden, pero sin limitar el derecho a la palabra. Porque el poder legislativo, entre lo que destaca, por supuesto, la Cámara de Diputados, es un elemento, el más democrático, digamos, dentro de las instituciones por eso políticas de República Dominicana. Y en toda parte donde hay una democracia representativa, el legislativo está definido como el principal poder del Estado. Aunque en países de tradición presidencialista no se ve así, de hecho aquí está definido así. ¿Por qué? Porque se supone que es lo más representativo de la diversidad de la sociedad en general. Sí. Entonces, Radamés Camacho tiene la representación del conjunto de los diputados, los de su partido y de los partidos de oposición. Y debe garantizar, sobre todo, que los de los partidos de oposición tengan la garantía de ese derecho, que está en sus manos. Me parece también el que establece la agenda, él ofrece los turnos. Sí, no trata de bloquear a nadie en su punto de vista. Bueno, me parece también bueno, y ojalá que él cumpla con esta promesa, de que va a impulsar que se aprueben varias leyes y códigos pendientes, entre ellos el Código Penal, con todo aquello de las 3 causales y esas cosas, que es un anhelo de la mayor parte de la población, porque incluye a las mujeres y a muchos hombres que también apoyan a la mujer en estos reclamos. Bueno, yo no sé ahí qué pasará con la propuesta que había presentado Rubén Maldonado. Tú sabes que Rubén Maldonado presentó una propuesta de una ley especial supuestamente mismo especial, que habían hecho los reformistas para que se incluyera en esa ley especial
las 3 causales propuestas por el presidente y que eso quedara fuera del Código Penal. Exacto, pero que eso ya ha sido objetado. Pues. El tema era que, bueno, tú lo incluyes en el Código Penal o lo excluyes del Código Penal y eso sigue siendo un tema de debate porque entonces el Código Penal iba a tener que incluir, por petición de los grupos que presionan en ese sentido, sanciones a la interrupción voluntaria del embarazo por las 3 causales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué prima primero? ¿Qué prima en este caso? ¿Un código penal o una ley? Claro. ¿Qué se aprueba primero? Si se hace así es para que eso se muera de inmediato. Hay que ver cuál es la posición de Radamés Camacho en este sentido y si finalmente se va a conocer la propuesta que presentó Rubén Maldonado, que fue una iniciativa suya, que se escribió y se presentó. Pero ya se murió. Eso, porque ya hay una nueva legislatura, si no eso no se toma en cuenta. Bueno, habría que reintroducirla. Ya, hay que ver. Yo espero que Camacho, como buen danilista, en ese aspecto, emule a su líder, que cree en las 3 causales. E incluya las 3 causales. Exactamente. Pero además la hermana del presidente, que es diputada, Yomaira Medina, también apoya las 3 causales y está convencida de que... Y hay diputadas de la oposición también que entienden que las 3 causales debían ser aprobadas como parte del Código Penal, no fuera del Código Penal. Que por cierto hay un debate internacional, Gustavo, sobre estos temas, por ejemplo en Argentina, pero en Argentina se aprobó, creo que fue en 1920, las 3 causales. Sí, lo que ellos estaban ahora discutiendo era la despenalización completa, no pasó por poco margen y volverán a introducirla en el próximo año. Así que nosotros estamos discutiendo 100 años de diferencia, lo que los argentinos Recuerda aprobaron. lo que don Juan Bosch decía, que teníamos una arritmia histórica, estábamos muy atrasados en todos los aspectos. Hacemos una pausa. Ayer, 16 de agosto, fue, además de la selección de los bufetes directivos de las cámaras de diputados y el Senado y de los ayuntamientos, el segundo aniversario, Gustavo, del gobierno, segundo periodo de gobierno de Danilo Medina. Sí. Danilo Medina, es decir que ayer se cumplieron 6 años continuos de administración del presidente Danilo Medina. Estos 6 años el gobierno lo ha estado celebrando como 6 años. No como 2 años más. Sí, porque ellos se vislumbran como una continuidad de un ejercicio de Estado. Exactamente. ¿No? Entonces, la continuidad del Estado, por supuesto que implica que el gobierno ha estado promoviendo 6 años de administración en donde promueve las políticas sociales, promueve todo lo relacionado con educación, lo relacionado con salud. Todos los ministerios e instituciones de gobierno están como rindiendo cuenta ampliada de los 6 años. De los 6 años. La mayor parte de los funcionarios se han mantenido durante 6 años. Ha habido pocos cambios. Ayer había gente que estuvo divulgando pasquines e informaciones falsas sobre supuestos cambios. Supuestos cambios en la administración pública, en el gabinete del presidente, en el ámbito policial y militar. Esas cosas, pues hay quienes se dedican con mucho empeño. Eso es muy mala fe, para tratar de eso es tratando de hacerle daño a personas que quizás el presidente valora su ejercicio de funcionario, y si comienzan a promoverlo diciendo que lo van a ascender, eso solían hacer los reformistas. Porque dicen que a Balaguer no le gustaba que nadie se promoviera o que lo promovieran. Cuando decían, le pagaban a alguien para que a fulano lo van a nombrar tal cosa, él lo engavetaba para siempre. Era una manera de quitar a alguien de la competencia. De hacerle daño. Entonces ese tipo de cosas se hace con muy mala leche. Pero finalmente no ha habido ningún cambio en la administración pública. Ni tiene que haberlo, porque la gente tiene que recordar una cosa. Mover un funcionario es una atribución de los presidentes. Nada dice que los 16 de agosto o los 27 de febrero los presidentes tengan que hacer cambios. Es una tradición a veces para, como dicen, refrescar, lavarle la cara al gobierno. Pero no es que está obligado el presidente a hacer esto, ¿no? Sí. Y los presidentes PLDistas, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, rompieron un poco con esa tradición de Balaguer, y si nombraban o movían, lo hacían a veces fuera de esa fecha y así. Sí, mira, los funcionarios que han tenido que salir de la administración pública han salido en medio de algún tipo de escándalo por una situación
en la que el presidente ha tenido que tomar algunas medidas, por ejemplo, en la dirección, en la OISOE, por ejemplo, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, ¿tú recuerdas? Sí, en CORDE. Hubo cambios, en CORDE hubo cambios, bueno, el presidente tomó medidas. En el CEA ha habido medio cambio, digo yo, porque se ha movido alguna gente. Sí, también. En la OPRED, la Oficina de Administración del Metro de Santo escándalo Domingo, de un reportaje sobre, sobre los papeles de Panamá, pero luego no ha y ocurrido los datos, nada. sí. O renuncia de funcionarios, o casos como la sustitución del ministro de Cultura, designado. El primer cambio que hubo, ustedes deben recordar, fue el del ministro de Agricultura, y nunca quedó claro el porqué. El de Ramón. Se dio una versión de que él iba a aspirar a senador y no fue así. Sí. Y ese hombre ha quedado de nuevo en su ejercicio privado. Sí. Que por cierto fue una persona muy bien valorada por personas que conocen la agropecuaria, como el presidente Hipólito Mejía, que dijo que había sido un acierto de Danilo, pero nunca quedó claro las razones por las que tuvo que yo salir. digo que debió aclararse porque es un hombre que tenía un buen aval en el sector privado y le hacen daño si dejan que el rumor corra, como corrió en ese momento, y no se aclaró la razón. Bueno, algunos funcionarios que renunciaron, como Francisco Domínguez Brito, por ejemplo. Para dedicarse a la política. Para dedicarse plenamente. A la política. O Carlos Amarante Barret también renunciaron. También fue, algunos esperan que Andrés Navarro haga lo propio porque ha dicho que aspira también, pero él no ha lanzado su movimiento. No lo ha lanzado. Pero él está trabajando políticamente en eso, y creo que el presidente Danilo Medina no tiene, parece ser, interés en hacer remociones importantes en el tren administrativo. Quienes ocupan posiciones cercanas al presidente en el Palacio Nacional, como José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo. No, pero ese es el equipo. Es el equipo duro. De los hombres del presidente, eso no se mueve muy fácil, ¿no? ¿Verdad? Se hablaba del ámbito militar y policial. ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas ahora establecen unos tiempos en que el presidente o ratifica o remueve. Y algunos entendían, haciendo cálculos, que tocaba, pero no estoy seguro que sea exactamente así. Pero se lanzaron pasquines, y de ahí tú sabes que siempre hay gente queriendo hacer zancadilla a los otros, ¿no? También en el servicio exterior hay gente que tenía expectativas y iban a hacer algún tipo de remociones o cambios, posiciones diplomáticas que son muy apetecidas en el ámbito político. Bueno, en un momento llegará, porque el presidente del PRD, Miguel Vargas, que ha sido el canciller, él ha dicho que seriamente en varias ocasiones que el PRD llevará candidato propio. Y uno piensa que él aspira a ser candidato, ¿verdad? Pero yo no sé si tú recuerdas que unas cuantas horas antes del 16 de agosto comenzó a divulgarse por las redes sociales una campaña identificando a Botellas en la administración pública en el servicio exterior. El 16 de agosto de este año. De este año. ¿Tú no recuerdas ahora, recientemente? Sí, pero bueno. Entonces, gente que está designada en la administración pública, que no ejerce función, que se encuentra viviendo en República Dominicana y que está designado en el exterior. Déjame hacer de abogado del diablo. No tengo nada por qué defender a Miguel Vargas, pero esa es una situación que él la encontró. Yo no sé qué tanto él ha abonado a eso con su propia gente, porque lo que él recibió, y eso que ya Andrés Navarro había hecho algún tipo de saneamiento, pero ahí quedaron unos tentáculos de la administración de los reformistas que pasaron por ahí, que eso no ha sido fácil. Y aún los reformistas se quejaban y decían, una vez que nosotros publicamos unos documentos, que es verdad que ellos tenían una porción, pero que la mayoría eran gente del PLD, porque ahí, y pasó con un amigo que fue cónsul y lo quitaron. Los reformistas no, Carlos Morales Troncoso. Pero bueno, él era presidente del Partido Reformista, por eso digo. Entonces, y ahí se enquistó un grupo reformista. Entonces, ellos a su vez decían que eran los PLDistas, que cuando el 90%, un amigo mío que fue cónsul quería mover a una persona que vivía aquí, cobraba muchísimo dinero en dólares y no hacía nada, y le llegó un mensaje de Palacio, que esa persona era del entonces vicepresidente Rafael Albuquerque, entonces que no lo moviera. Entonces así no se puede ni Miguel ni nadie, eso es una cosa. Bueno, pero no ha habido lo que mucha gente pensó que podía ocurrir con cambios en la administración pública. Gustavo, el otro tema que también se movió con motivo de este aniversario del gobierno es el tema de la reelección presidencial.
Se está sonando otra vez. Está sonando mucho, hay bastante esfuerzo de círculos cercanos al Palacio Nacional y a la Presidencia de la República, que están dando la idea. Primero se confunden, porque una cosa es la habilitación que es de Danilo Medina. Porque dicen que hay dos apuestas. Hay dos apuestas. Uno es la habilitación. La Constitución le prohíbe al presidente Danilo Medina ser candidato de por vida. Nuevamente. Es decir, y hay quienes entienden que no, que debe cambiarse la Constitución para que Danilo Medina pueda ser candidato ahora de nuevo en el 2020. Son dos cosas completamente diferentes. Y dos otros que dicen, no es para que él aspire ahora, sino que no quede inhabilitado políticamente, sino que en el futuro, como han hecho Leonel Fernández e Hipólito Mejía, expresidentes ambos, él también pueda quedar activo y optar. Pero fue Danilo Medina el que propuso ese cambio en la Constitución. Pero que los presidentes proponen y ellos mismos cambian la Constitución. Vamos a volver en un momento. Sino que lo diga, ¿verdad? Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales. O Hipólito Mejía. O Hipólito también. Y el propio Leonel de nuevo con las corbatas azules. También. En un momento retornamos. En el ámbito internacional, en las últimas horas, ocurrieron dos noticias. Una triste y al mismo tiempo alegre, porque se trata de que se fue de esta vida Aretha Franklin, la reina del soul, una cantante estadounidense afroamericana. Las nuevas generaciones quizás no sepan el impacto que tuvo esta mujer para no solo el mundo de la música, el espectáculo, la cultura, sino en la sociedad estadounidense, y como es un país que influye mucho en el mundo, en gran parte del mundo, en la lucha por los derechos civiles de las minorías, en la lucha de las mujeres por sus derechos. De hecho, una canción, Respect Me, Respétame, esa canción fue un ícono y todavía de la lucha de las mujeres por hacer que los hombres las respeten. Falleció, tenía cáncer, y ha sido elogiada por todos y todas en Estados Unidos, reconociendo sus grandes aportes, una voz única. Aretha Franklin, muy conocida de los años 60, 50, y se mantuvo vigente todo el tiempo. Es una pena y hay que celebrar la música siempre, incluso cuando se va un músico, se va un artista, hay que recordarla con esos aportes. Aretha Franklin surgió en el escenario musical luego de comparecer en una iglesia de la que su padre, era pastor. Un pastor, era bautista. El bautista, exactamente. La animó junto con otro grupo de gente a cantar gospel. Así, el gospel era la canción de alabanza. La canción de alabanza, exactamente. ¿no? Tiene unos registros altísimos, no todo el mundo puede cantar gospel. Sí, pero desde su inicio Aretha Franklin fue un fenómeno musical impresionante. Abarcó muchísimos temas y abarcó muchísimos otros ritmos, aunque la definieron como la reina del soul. Del soul, que es la música del alma de los negros, es una música preciosa. Sí. Bueno, la otra noticia, Fausto, esta es preocupante. Ocurrió también en Estados Unidos. El presidente Donald Trump no cesa en ataques muy desconsiderados a los periodistas que no están con él, porque pretende que la gente esté de manera obligatoria apoyándolo, y los medios de comunicación. Y ya no es simplemente que él se ponga a ver algunos programas de televisión y comience a decir cosas por Twitter y a elogiar a otros que están con él, sino que dijo algunas expresiones y las ha repetido, de que el periodismo es enemigo de la gente. Y eso es muy preocupante, porque los líderes tienen que entender, por estúpido que es un líder, tiene gente que lo sigue, lamentablemente. Sí. Y hay gente fanática que sigue a esos líderes. Y esa gente fanática, si son asusadas por un líder, pueden cometer locura, incluso llegar a la violencia. Eso ha ocurrido en el pasado en muchos países y sigue ocurriendo. Entonces es un gran riesgo que este señor diga esas cosas. Eso llevó a que dos íconos del periodismo estadounidense, la propuesta original fue del Boston Globe, que es un gran periódico, y a su vez fue apoyada por el New York Times, y se unieron más de 300 periódicos en todo Estados Unidos. Hicieran editoriales, algunos compartidos, otros de manera propia, cada editorial, reclamándole al señor Trump que respete a la prensa y recordando lo que dijo uno de los presidentes norteamericanos, que si no recuerdo fue Wilson, uno de ellos, que dijo en un momento que
si le pidieran que qué elegiría, si una sociedad sin presidente y con periódicos, o una sociedad con periódicos sin presidente, que sin duda él escogería una sociedad con periódicos y sin presidente, que sería mejor para la democracia. Bueno, aquí, Gustavo, hay una muy seria preocupación. A Donald Trump no le gustan las críticas y reacciona de manera virulenta ante cualquier crítica. Eso es propio de un dictador, no de un demócrata. Formula. Eso va contra el sistema democrático, contra el esquema democrático y sobre todo en Estados Unidos, en el que hay un respeto muy grande por el ejercicio de los medios de comunicación y los presidentes reflexionan muy seriamente sus palabras en sus contactos con los medios de comunicación. No es lo que ha ocurrido con el presidente Donald Trump, que incluso ahora ha reiterado ante los editoriales de más de 300 periódicos en Estados Unidos, pidiéndole a la gente que reflexione sobre esto y que apoye a los periódicos en realidad, porque defender una prensa libre, dicen ellos, defender un ejercicio periodístico libre, sin cortapisas, es defender el sistema democrático. Donald Trump ha reaccionado reiterando que son noticias falsas, que eso es fake news. Y que, que esos periódicos son enemigos de la gente. Y que esos periódicos son enemigos de la gente. Eso es muy peligroso porque, ¿qué ocurre? Estados Unidos es un país que es emulado por muchos. Además, hay gobiernos hostiles precisamente a Estados Unidos, en muchos casos gobernados por dictadores o de derecha o de izquierda, que incluso se van a justificar con esto. Decir, bueno, pero si él lo hace, bueno, yo no. Hay algunos medios que no participaron de esta propuesta de Boston Globe, que, por ejemplo, el Washington Post o el Wall Street Journal no participaron. Ellos entienden que la reacción y la forma en que Trump se maneja lo refleja a él mismo, y que ser parte de una campaña completa en contra de la actitud agresiva que tiene Trump en contra de los medios, bueno, pues que no es necesariamente adecuada. Pero el periódico Washington Post le ha ido contando y lleva una cuenta permanente a Donald Trump de cuántas mentiras él dice por día. Y la contabilidad dice que en este momento Donald Trump está diciendo por lo menos 16 mentiras diarias. Que es hablador, dirían aquí. Es una cosa realmente impresionante lo que está ocurriendo. Eso cuando también él ha tenido un problema con la comunidad afroamericana y específicamente con las mujeres por haber despedido a una, o ella renunció. A una asesora. Sí, porque ella ha descubierto las cosas, las expresiones racistas que él suele decir en la intimidad ahí. De los negros, representantes de la comunidad negra que apoyó fuertemente a Donald Trump. ¿Por qué no? Porque habían trabajado en televisión y él la usó porque ella era muy querida para tratar de ganarse y decir, miren, yo no soy racista ni soy machista. Sí. Pero han tenido que salir corriendo todo el que está al lado de ese hombre. Bueno, lo último que le dijo Donald Trump a esa señora es que es una perra. Maldita perra, sí. Entonces, estas cosas son muy denigrantes. Señora, muchas gracias. Gustavo desde esta semana estará de vacaciones. Unos días ahí de descanso. Estará unos días de descanso. De cambio de actividad. Le deseamos que tenga muy buen descanso en las próximas 2 semanas. Aprovechar unos libros que están pendientes de leer y esas cosas. Voy a apagar el celular. Así que habrá un mensaje automático a mis contactos que dirá a quién enviarle las notas, los artículos y esas cosas para que sepan bien. Bueno, seguimos celebrando el 3er aniversario de Acento TV. Muchas gracias por la compañía.